Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con un nuevo programa de La Rueda. Lo tenemos nuevamente como invitado al profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, Alan Chokler, y hoy nos va a conversar específicamente lo que está sucediendo en Venezuela y con la flota norteamericana que está instalada en el Mar Caribe. Me gustaría leer un pequeño texto como para introducir de la periodista Estela Caloni. Dice, medio siglo después, el Plan Cóndor muta y regresa. A 50 años de su institucionalización, la periodista Estela Caloni advierte que el Plan Cóndor no es solo un capítulo del pasado, sino una estrategia que hoy reaparece bajo nuevas formas de guerra híbrida. A 5 décadas del Plan Cóndor, para la periodista y escritora argentina Estela Caloni, aquella red represiva, coordinada por dictaduras del Cono Sur, bajo liderazgo estadounidense, no solo marcó un periodo de exterminio en América Latina, sino que resurge hoy transformada en operaciones híbridas, judicialización de la política y ofensivas geopolíticas destinadas a recolonizar la región. Un operativo que buscó aniquilar un continente. Durante una entrevista concedida a Telesur, Caloni explicó que el Plan Cóndor fue el brazo operativo de un proyecto mayor, las dictaduras de seguridad nacional promovidas por Washington durante la Guerra Fría. Su objetivo fue claro, eliminar físicamente a la izquierda regional, desarticular movimientos sociales y abrir el camino al neoliberalismo en América Latina. Cóndor no surgió de la nada, sino de la simultaneidad de dictaduras en Chile, Uruguay, Brasil y posteriormente en Argentina, las cuales articularon una red de inteligencia clandestina y operaciones transnacionales de persecución, secuestro y asesinato, recordó. Argentina, precisó, ya participaba desde inicio de los años 70, aunque su incorporación formal ocurrió en 1975, antes del golpe de 1976. Precedentes internacionales de Vietnam a Europa, antes del cóndor latinoamericano. Caloni situó el origen profundo del sistema represivo en dos antecedentes clave. La Operación Fénix en Vietnam, diseñada por la CIA para aniquilar estructuras insurgentes mediante tortura, infiltración y asesinatos selectivos, y la Operación Gladio en Europa, red clandestina integradas por fascistas, ex agentes nazis y mercenarios. Esta información está sacada de Data Urgente. Bueno, me pareció importante, digamos, un poco hacer esta introducción por el hecho que, bueno, yo estoy de acuerdo con esto del nuevo intento de colonizar, nunca dejó de intentar colonizar América Latina, pero el nuevo intento de recolonización de América Latina. Bueno, Alan, te escuchamos. Me parece que les vamos a pedir a los integrantes del equipo que cierren el micrófono porque hay un ruidito que interfiere, así lo escuchamos claramente a Alan. Sí, vos Ahí, sabés que estoy revisando acá, ahí está, ya eh, está, ahí ya estoy se escucha el revisando de ruidito. dónde viene ese ruidito y De Clelia. los otros micrófonos estaban intactos, que tal vez Sí. desde el tuyo cuando hablabas, No, pero no, del de Clelia ya está, ya Clelia lo cerró, no hay problemas. bien, bien, Así Celia. podemos escucharlo, Alan, con claridad. Ahí va. Te cedemos la palabra, Alan. Bueno, no, estaba pensando en lo que habías traído a colación. Eh, yo creo que hay diferencias muy importantes en el contexto que
de alguna manera ayudan a explicar por qué hay un comportamiento diferente. Digamos que la situación política en América Latina en los años 60, 70 daba, daba a creer cierto potencial revolucionario, es decir, en el medio de la esquizofrenia de la Guerra Fría, Estados Unidos, básicamente cualquier cosa que hacía sombra le parecía que era comunismo. Esa fue su actitud y en muchos lados, si uno escucha a personajes que en su momento estuvieron en el proceso de toma de decisiones, muchos dicen, bueno, nos pasamos, terminamos interviniendo en un montón de países de manera errónea, creyendo que en todos lados había comunismo cuando en realidad no lo había. Me acuerdo de una entrevista, creo que fue con McNamara, secretario de Defensa durante la Guerra de Vietnam, que lo dice en forma autocrítica, diciendo que en Vietnam lo que había era una guerra nacional, no una guerra que había un potencial comunista real y que eso se realizó como una especie de profecía autocumplida a partir de la intervención norteamericana. Bueno, era un clima de época. La diferencia sustancial es que Estados Unidos hoy en día sí tiene un desafío a nivel global, pero de una potencia capitalista rival que está en ascenso. Y que ya lo habíamos hablado, lo venimos hablando hace muchos años en este programa, de que Estados Unidos prefiere incendiar el mundo antes de ceder posiciones pacíficamente a los chinos. Y en realidad, toda la columna vertebral de la política de Estados Unidos para América Latina trata de eso. Eh, eh, si bien con Venezuela están muy lejos de armar un casus belli, una causa legítima para ir a la guerra, no la tienen, y casi que no hacen esfuerzo para hacer una mentira lo suficientemente seria. Un senador, que ahora no me acuerdo del nombre, dijo abiertamente, bueno, esto se trata en realidad de sacar a China y a Rusia de nuestro patio trasero. Es simple y llanamente eso. Lo cual no era un escenario que había en los 60-70. No estaba cuestionada la primacía norteamericana sobre el continente en su momento. Ahora más o menos que sí, pero tampoco es que de parte de los chinos estén operando como hacen los norteamericanos, enhebrando por todos lados cambios de régimen y golpes de Estado. Los chinos directamente, sencillamente, hacen negocios. Eh, un segundo. Bueno, porque había ya preparado un mapa, pero bueno, eh, la- el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela tiene ya varias décadas y siempre para mí se trató más de una pantomima y un teatro antes de que algo real. Venezuela muy rara vez dejó de tener lazos de negocio con Estados Unidos. Incluso en los años los mejores años de Chávez, si lo podemos llamar así, nunca dejaron de vender petróleo y de hacer negocios. Bueno, gracias. Ahora voy a compartir algo. Un segundo que... a ver, vamos a poner las cosas, el mapa, a ver cómo compartir. Ahí va. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Es un mapa simple. Eh, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Primero, la prioridad de Estados Unidos en tratar de sacar o disminuir al mínimo posible la influencia de los intereses chinos en América Latina, y eso se articula con la oposición de derecha tradicional de Venezuela, que siempre estuvo bien dispuesta a sacar al chavismo a como dé lugar. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Esto quizás de pie a algunos errores por parte de Estados Unidos, pero de eso nos encargamos más adelante. ¿Cuál es el gran obstáculo que tienen los estadounidenses? Que simplemente los chinos, como hacen negocios, cualquier intento de sacarlos
necesariamente va a producir un daño económico en cada país, porque las clases dominantes en cada país tampoco desean dejar de venderle a los chinos. Estados Unidos no compra todo lo que produce América Latina, de hecho compra muy poco. Pero bueno, eso no evita que estén explotando el declive del chavismo en Venezuela para hacer de esto una especie de un caso ejemplar para después tumbar en otros lados la posición más pro-China, que sin embargo, insisto, no es confrontativa con Estados Unidos. Y lo que viene haciendo Trump es una reedición en una escala mucho mayor del aventurerismo que hizo en su primer presidencia. Recordemos que en la primera presidencia de Trump ensayaron meter un presidente en el exilio, Guaidó, que no caminó para ningún lado, y después incluso trató de organizar una especie de operación parecida a la Bahía de los Cochinos con mercenarios norteamericanos. Todas cosas que con el tiempo se revelaron muy mal preparadas, qué sé yo, muy aventurero. No, me acuerdo que la operación fallida con mercenarios lo hicieron con, ahora no me acuerdo el nombre, pero era un norteamericano con un apellido francés, me suena decir Goudreau, pero no me acuerdo. Pero bueno, en eso estaban metidos personal del ex Blackwater, que era una empresa de mercenarios tristemente célebre por su papel en la ocupación de Irak. Entonces ahora pasaron a otra cosa. Sacaron a los amateurs y traen a los profesionales de verdad de hacer esto. Y hace perdón, desde hace unos meses, eh, eh, ¿cuántos son ya? 4 o 5 meses, empezaron una acumulación gradual de fuerzas en el Caribe bajo la excusa de combatir el narcoterrorismo, que está bueno, porque pareciera que la palabra terrorismo da para cualquier cosa. Las leyes norteamericanas dicen que si se designa algo terrorista, se puede usar medios militares contra eso sin pasar por el Congreso. Una cosa como una especie de guerra express. Entonces, y la palabra, el término terrorista, también lo hemos hablado acá en varias oportunidades, es un término altamente plástico, va para lo que sea. Así que ahora el narcoterrorismo existe. Y supuestamente, de acuerdo a Trump, el gobierno venezolano es narcoterrorista. O sea que no solamente Maduro sería la cabeza de una organización criminal, sino que también pues, es una suerte de nuevo Osama Bin Laden. Eh, esta, a ver, no veo bien mi barra de cosas. Ustedes en ningún momento dejan de ver esta pantalla, ¿correcto? Sí, Lo vemos está bien. bien, está todo Ahora bien. pasaron a ver otra cosa. Sí, Eh, Ahí Bueno, está, ahora estamos viendo el Caribe con un montón claro. de barquitos. Sí, se ve muy bueno, bien, se ve muy bien. Por ahí, a ver, porque yo a veces no puedo ver bien lo que yo estoy enviando. ah, Ahí está, bueno, ahí está. Esto es un detalle de todo lo que vino acumulando los últimos meses. Lo podemos repasar elemento por elemento, porque la composición de lo que estuvieron acumulando, que es muy serio, voy a dejar de entrar, que esta es una acumulación muy seria de capacidad militar. Todo, es más, por otro tipo de información que llega por canales abiertos, con gente que puede reportar cómo están los aviones que están parados en Puerto Rico, etcétera. A mí no me sorprendería que comiencen una acción militar de bombardeo
de suelo venezolano en cualquier momento. Quiero dejar eso en claro desde un primer momento. Puede pasar, podría pasar en 2 horas, podría pasar el viernes a la noche, podría pasar el sábado a la noche, podría pasar el lunes, o podría aplazarse si es que el gobierno venezolano accede a las demandas más duras. Aparentemente, con esta espada de Damocles encima, los medios norteamericanos reportan que Maduro ya le ofreció todo a Trump, que le habría ofrecido separarse de China, separarse de Rusia, entregar el petróleo a empresas norteamericanas, y que por ahora el gobierno de Trump no está satisfecho con esto y que quieren a Maduro afuera sí o sí, y instalar Manu Militari, a esta inexplicable ganadora del Nobel de la Paz, que es Corina Machado. Completamente inexplicable, ya vivimos en un mundo payaso, todo da para cualquier cosa. Pues se puede designar un gobierno narcoterrorista, un Nobel de la Paz, hay que hacer la guerra para instalarlo. Esto es una cosa buenísima. Pero ¿qué estuvieron moviendo? Básicamente es una flota muy importante en términos de activos navales y aviones de ataque, y que tiene un componente terrestre muy acotado. ¿Qué quiere decir esto? Se transportaron, desplazaron desde el mar Mediterráneo hasta el Caribe al grupo de ataque del portaaviones Ford, que es el portaaviones más nuevo que tienen los norteamericanos. Es una cosa, un monstruo de 100.000 toneladas que transporta una propia fuerza aérea. Estos portaaviones tienen, mu- cada uno de estos portaaviones tienen más aviones que muchos países individualmente considerados. Estamos hablando de, sumando todo lo que hay acá, unos fácilmente 100 aviones, incluyendo todo tipo de... Porque no es solamente cuestión de tener aviones de ataque. Uno, cuando empieza a armar una fuerza para llevar adelante una campaña de bombardeos, tiene que tener aviones cisterna, tiene que tener aviones de espionaje, reconocimiento, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo empezaron a reunir. La semana pasada había aviones de reconocimiento electrónico, que son grandes como aviones de pasajeros, están llenos de instrumentos para medir y captar emisiones en el espectro electrónico y de radio. Estuvieron volando por la costa venezolana, escaneando tierra adentro, qué es lo que está pasando, dónde están las baterías antiaéreas de Venezuela, que, no son, que son pocas, y en general no son de punta. Se reunieron una cantidad eh, de buques de guerra que darían un total. Si uno empieza a sumar cuántos misiles puede tener cada uno de estos buques, se encuentra que es un paquete muy importante. Acá, alguien hizo la suma y estima en 250 o más misiles crucero que cada uno de estos buques puede tirar, no cada uno, la suma de los buques puede tirar por vez. También hay información de que empiezan a mover bombarderos grandes, bombarderos estratégicos, los empiezan a mover de Estados Unidos al sur. A ver, porque de vuelta siempre se me achica esto. Ay, Dios. Bueno, yo digo que es muy incómodo toda la cosa de Zoom, la verdad. Pero acá hay un detalle, porque obviamente todos estos aviones se pueden rastrear en el mapa mientras tengan el localizador encendido. Pero sí, estamos hablando de... eh, están haciendo todos los deberes, todas las preparaciones que cabría esperar de una operación militar mayor, están haciendo todas las tareas. No, esto no es solamente un show de fuerza. Si fuese un bluff, bueno, sería un bluff muy caro, pero están haciendo todo lo que hay que hacer. O sea, si no estuviesen haciendo esto, pero estuviesen
reuniendo la cantidad de fuerza sin hacer las tareas preparativas, ahí sí se nota que es un bluff, bueno, pero por eso digo que podrían empezar en cualquier momento. Ahora, yo dije hace unos minutos que el componente terrestre para invadir el territorio en sí es muy chiquito. Es un grupo expedicionario de marines que son alrededor hasta 2000 si, si ponemos todo. Bueno, con 2000 marines uno no ocupa un país. Lo que pueden hacer 2000 marines es tomar una sección costera, por ahí una ciudad, por ahí un pueblo, por ahí alguna instalación petrolera grande, pero no es que con este contingente no es que pueden hacer una invasión de gran parte del territorio nacional como sí hizo Estados Unidos en la invasión de Panamá en el año 89, si la memoria no me falla. En ese momento Bush padre decidió sacar del poder a Noriega de Panamá porque había un conflicto en torno a la nacionalización del canal y Estados Unidos decidió tomar las cartas en mano y efectivamente pudo ocupar gran parte del país, sacar a Noriega y poner a una marioneta en su lugar. Bueno, para esa operación usaron 20.000 soldados en tierra. Para que se entienda un poco la escala para comparar. En ese momento 20.000 soldados, Panamá es un país mucho más chico que Venezuela y ahora frente a Venezuela tiene acumulados 2.000 soldados para pelear en tierra. Para que se entienda un poco cómo va esto. Entonces no va a haber una gran invasión terrestre. ¿Qué es lo que sí puede hacer esto? Bueno, con la cantidad de misiles que puede tirar, se pueden tirar por día, entre los aviones, los submarinos y los destructores y cruceros, entre todo eso, tranquilamente pueden impedir el funcionamiento del aparato estatal venezolano. Pueden bombardear todos los sectores clave de la infraestructura eléctrica, pueden cortar las comunicaciones en Venezuela y pueden producir una situación de ingobernabilidad, un shock de ingobernabilidad, porque de repente no hay luz, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, se obstaculiza el funcionamiento estatal. ¿Para qué hacer esto? Bueno, yo intuyo que el gobierno norteamericano estima que el gobierno venezolano es muy frágil. El balance que hacen ellos de las últimas elecciones venezolanas, que supuestamente habría ganado esta Nobel de Paz inexplicable, es que ya está. Ellos ya ganaron y que Maduro solamente se mantiene por fraude. Entonces, las masas venezolanas están esperando la mínima oportunidad que se debilite el poder represivo del gobierno para salir a la calle. Entonces, bien puede pasar que en el planteo que están haciendo ellos y que se corresponde con esta composición de acumulación militar, dicen, bueno, bombardeamos Venezuela durante una semana, los dejamos sin luz durante una semana, los dejamos sin agua durante una semana, eso va a crear una situación de ingobernabilidad, el gobierno va a perder el control de las calles y los grupos de la oposición se van a hacer con el control de Caracas y las ciudades más grandes. Y si esto no basta, como frutilla de postre, mandamos estos 2000 marines para que tomen quizás el aeropuerto en Caracas o quizás alguna instalación en la costa, algo que sea de alto impacto y que demuestre que el gobierno venezolano ya no existe en los hechos. Y con esto ya está. Ponemos a Corina Machado y damos la vuelta olímpica. Tranquilamente esto puede ser el plan. Pero está dando muchas cosas por sentado, cosas que yo no puedo estimar. Uno nunca sabe cómo reacciona una población cuando se le empieza a bombardear. Pero bueno, los norteamericanos muchas veces eligen creer su propia propaganda. No me sorprendería que gran parte de sus análisis se estén alimentando de lo que les dicen las figuritas de la oposición venezolana exiliada en Miami.
que hay gente muy, muy radicalizada, muy relacionada con los exiliados cubanos, o sea, virulentamente derechistas, y obviamente para ello quizás el pueblo venezolano ya hubiese colgado a Maduro en alguna plaza hace mucho tiempo. Bueno, la oposición venezolana le pifió muchas veces y sistemáticamente a tomarle el termómetro del sentimiento popular en Venezuela. ¿Y eso cómo está, Alan? ¿Se sabe algo? No, 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 yo no conozco ni lo más elemental para decirte si en Venezuela la población está deseosa de tener un gobierno marioneta o no. No lo sé. Yo conozco muchos venezolanos individuales, he conocido de todo tipo y color. Hay algunos que he conocido que son virulentamente chavistas, otros que son virulentamente antichavistas, y da para lo que sea. Entonces no puedo decirte eso. Lo que sí sé es que la oposición pro-yanqui efectivamente logró un crecimiento político, independientemente de si haya ganado o no las elecciones. Algo lograron. Venezuela, los últimos años con Maduro han sido, en el mejor de los casos, para el olvido. Ha llevado un programa de gran ajuste sobre las capas populares y hecho gente acá en Argentina llegó a comparar el primer año de Milei con lo que venía haciendo Maduro. Eh, entonces no sé. No, Yo sí no. sé bastante porque tenemos un partido allá. El partido es PSL, Partido Socialismo y Libertad. Y ellos dan informes políticos de la situación en Venezuela. Podés googlear Partido Socialista y Libertad y ver lo que dicen. No, está bien. ¿Y ellos qué perciben? Ellos perciben que la mayor parte de la represión de Maduro sobre la población fueron a los sectores populares, a los trabajadores. Hay montones de activistas y dirigentes sindicales queridos por la gente que están desaparecidos o muertos y otros están encarcelados. No saben, muchas familias no saben dónde están. Sus familias no pueden localizarlo. Hay gente que han estado preso y torturado durante un año y después lo largan y toman a otros. Hay una verdadera dictadura. Eso es lo que pasa con Maduro. Y tiene todo un sector político y de dominio económico del país que, que vive muy bien, con lujos, y quieren competir a nivel con el petróleo, pero no tienen la capacidad todavía para eso. Pero sí está el otro sector, también de la burguesía venezolana, que lo enfrenta, pero es una burguesía, como vos decís, de derecha. Ujú. Pero en la Lo que sí hay, estimación, a perdón, ver, podría pasar de manera realista que de repente los venezolanos se evalúan que el mal menor es un títere norteamericano. Sí, porque ya están, ellos están como acá, como pasa en Argentina, que decían, votemos a Milei porque ya no damos más con el gobierno de Fernández, de Alberto y Cristina y de Massa, no podemos más. Allá un sector social bastante grande entre los sectores populares dicen, bueno, que lo bombardeen a Maduro, que se lo saquen, porque así vamos a estar mejor. Creen eso, por Mm, la posición y la política que tuvo Maduro. Es una verdadera dictadura la de Maduro allá. mm, mm. Sí, bueno, lo por que, eso es. perdón, ¿puedo comentar algo? Nosotros estuvimos una semana con Luisa intentando de contactar venezolanos para hacer un programa anterior, cuando recién llegó la flota de Estados Unidos al Mar Caribe. Y lo que sí nos aparecía es temor por todos lados, no conseguíamos quien hablara.
Y bueno, y los que hablaron de manera como muy neutral, ¿viste? Como cuidando cada palabra para no tomar un compromiso. Eso, bueno, es en una pequeña escala, pero lo tanteamos. ¿Mm? Bueno, después lo que hay que evaluar, a ver, cuando empiezan a caer las bombas, desde ya va a morir muchísima gente. La ilusión de que existe la cosa de la guerra quirúrgica, etcétera, etcétera, son el lenguaje filtrado estadounidense a partir de la Guerra Fría. Bueno, eso hay que ver también en qué medida cambia o no la predisposición. Que también he escuchado venezolanos que dicen, bueno, está bien, Maduro está muy mal, pero si nos empiezan a tirar bombazos y nos empiezan a matar a nosotros, eso es peor. Bueno, hay que ver. Eh, pero bueno, yo creo que el plan bien podría desarrollarse como lo dije hasta acá. Me faltaba agregar que si la situación política evoluciona como los estadounidenses podrían estar previendo, va a haber un quiebre dentro del aparato del Estado. Y seguramente están especulando que ciertos generales, ciertos miembros de la boliburguesía, de la burguesía que hoy en día está con Maduro, bueno, en algún momento van a evaluar, más pronto que tarde, que es más redituable pasarse al lado norteamericano. Quizás están especulando que esto acá puede pasar como sucedió en Siria hace casi un año, ¿no? Un año real, que el gobierno sirio de Assad parecía muy consolidado, que había recuperado el control militar de gran parte del país y de repente de la noche a la mañana el ejército sirio dejó de existir. Y entraron los los yihadistas de Al Qaeda, entraron caminando en la capital y hoy en día tienen un presidente. Y después, bueno, con el tiempo se reveló, bueno, que por adentro era un castillo de naipes el régimen. Bien puede pasar que los norteamericanos estén estimando que esa también es la situación en Venezuela. Entonces dicen Trump que, bueno, Trump tiene una tendencia al aventurerismo. Dice, bueno, haciendo poquito, no poniendo estadounidenses en suelo venezolano, que eso es lo único que molesta a la oposición local, porque uno cuando ve a los demócratas, o incluso el ala izquierda de los demócratas, la única queja que tienen es que mueran estadounidenses en alguna invasión. Si invaden algún país pero no mueren estadounidenses, medio que se quedan sin argumentos de por qué habría que denunciar el imperialismo. Pero bueno, bien puede pasar que Trump dice, perfecto, entonces si con 2.000 marines tomando algún aeropuerto esto se soluciona, bueno, vamos para adelante. Quizá la decisión ya está tomada, porque de vuelta, todas las cosas que me llegan del terreno señalan en esa dirección. Quizás se hacen un último intento, un último ultimátum a Maduro, diciéndole que se puede ir a donde quiera, pero que se tiene que ir ya, y ya está. Entonces, yo no veo un desenlace positivo en el caso de que los norteamericanos tengan éxito en desalojar a Maduro. Porque en el escenario, si se quiere, neutral, bien puede que hagan colapsar al Estado venezolano, pero no logren instalar un gobierno viable, entonces Venezuela va a ser una metástasis de grupos de narcotraficantes y va a ser una situación de anarquía. En el otro escenario, que logran instalar a Machado o quizás algún militar ex madurista, bueno, eso va a ser un precedente muy negativo para el resto del continente. Muy negativo. Y después hay que ver cómo reaccionan los demás. Por el momento, a ver, nadie está corriendo en apoyo de Maduro. No, y militarmente esto no tiene una solución. No hay manera que las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen aliados en el terreno que puedan hacer nada.
y no tienen chance de rechazar. Si este grupo que vemos en pantalla se pone en funcionamiento, las Fuerzas Armadas venezolanas no pueden hacer nada contra esto, en general. No, es una cosa que ya está más allá de lo que ellos pueden hacer. Eh, sí puede pasar que una masa crítica de la población y de la élite venezolana se abroquele con Maduro. Si pasa eso, eh, por más que los dejen sin luz durante un mes, etcétera, la operación esta va a fallar en sus objetivos políticos. Si hay un abroquelamiento con Maduro. Si eso no pasa, entonces logran el objetivo político. Y si eso se logra, de vuelta, insisto, las consecuencias son nefastas, porque Trump, al mismo tiempo que amenaza a Venezuela, amenazó a Colombia, a Nicaragua, y después, obviamente, el mismo lobby gusano que está militando por esto, dice, bueno, acá el último dominó en la fila es Cuba. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Hoy en día Cuba recibe mucho petróleo de Venezuela. Privarse de eso va a poner en jaque al Estado cubano en el corto plazo. Obviamente que acá hay un interés en quedarse con el petróleo cubano, hay no me acuerdo si era senadora o congresista de Florida, una gusana de pies a cabeza. Ahora no me acuerdo el nombre. María Elvira, un nombre bien de aristocracia cubana que en una entrevista, no sé, para mí es un sincericidio, pero también es una muestra de que hoy en día se puede decir cualquier cosa. Ella dice, bueno, que el problema es que hay que invadir Venezuela porque el gobierno le está pasando uranio a Hamas. Acto seguido dice, bueno, en realidad quedarnos con el petróleo venezolano va a ser un golazo para nuestras empresas petroleras. Bueno, pero básicamente Estados Unidos no está ni siquiera ensayando una provocación ni nada que pueda llegar a justificar esto. Es simplemente una guerra de agresión no provocada. O sea, todo lo peor que han dicho de los rusos, los estadounidenses lo hacen sin ningún tipo de vergüenza. Pero bueno, el escenario yo lo evalúo de esta manera en este momento. Si mañana se reporta que están empezando a desconcentrar alguna parte de esta flota, ahí yo diría, bueno, el bluff falló y Trump arrugó, que eso ya sería una derrota significativa. La imagen de Trump en los últimos meses viene cayendo en picada. Tiene una aprobación del 20 y poco por ciento hoy en día. Es muy poco, tiene una posición muy frágil de manera local. Eso puede llegar a motivarlo para sacar alguna aventura militar de abajo, de la galera, algo que cambie un poco el eje de discusión, pero esto también se le puede volver en contra como un boomerang. Hay una parte muy importante del electorado republicano que tiende a posiciones aislacionistas, etcétera, que dicen a Trump, bueno, Trump hizo campaña diciendo que va a terminar con las guerras, que no va a empezar guerras nuevas, y acá estamos un año después con todas las guerras procediendo como si nada y abriendo nuevos frentes. Bueno, hay que ver también la reacción que esto tiene Estados Unidos. Pero bueno, a nivel internacional lo que hay es silencio de radio por esto. Por ahí hay alguna condena de parte de los chinos y los rusos, pero nada más. Y de parte de los países latinoamericanos, de vuelta, prácticamente silencio de radio frente a esto. Incluso, bueno, pareciera una falta de reacción, pero bueno, esta es la gravedad del asunto. Bueno, gracias, Alan. ¿Alguno de los compañeros o compañeras quiere hacer alguna pregunta o agregar algo? Clelia, Marta. No, yo no.
Eh, No, bueno, no sé, Clelia, si querías preguntar algo, Luisa. Mira, yo Ay, solo me estoy informando porque realmente estamos muy huérfanos de información acerca de todo esto. Todo lo que puedo decir es que me espanto. coincido con Clelia. Es muy lamentable. Nos deja sin palabras. Eh, La locura es a nivel mundial, no es solo la Argentina. Es terrible. sí, bueno, es terrible. Claudio, ¿querés Sí, sí, preguntar algo o agregar algo? sí, quiero agregar que hay un artículo que se llama No a las nuevas amenazas de Trump y de agredir militarmente a Venezuela y Colombia. Quiero leer los últimos dos párrafos. La UITSI y sus secciones ratifican su repudio a este accionar criminal de Trump en el Caribe y el Pacífico. Sus amenazas de agresión militar sobre Venezuela y Colombia, como cualquier bombardeo o invasión a sus territorios. Trump también ha incluido en sus amenazas la exigencia de que Nicolás Maduro renuncie al poder, cuestión que también repudiamos. La UITSI y el Partido Socialismo y Libertad, su sección venezolana, no apoyamos al gobierno de Maduro, al que consideramos una dictadura capitalista, que bajo un falso discurso socialista reprime y explota al pueblo trabajador. Pero es el pueblo trabajador venezolano el que debe de resolver su destino y no el imperialismo genocida de los Estados Unidos. Por eso repudiamos la agresión imperialista en las costas de Venezuela, así como cualquier ataque o intento de invasión militar al país. Y esto que voy a leer es muy importante. Desde la UITSI llamamos a los pueblos de América Latina y el mundo a repudiar y a movilizarse para rechazar la presencia de las naves de guerra y tropas de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico. El presidente de Colombia, Petro, también ha rechazado las amenazas agresivas de Trump. Proponemos que convoque a una jornada de repudio y a una movilización continental para derrotar a Trump. Que en el mismo sentido se pronuncie Lula en Brasil, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Que las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y disidencias que se reclaman democráticas y antiimperialistas convoquen en cada país a movilizaciones unitarias en las calles o frente a embajadas o consulados de los Estados Unidos. Basta de bombardeos navales y asesinatos en el Caribe y el Pacífico. No a las amenazas intervencionistas de Trump y el imperialismo sobre Venezuela y Colombia. Fuera Trump de América Latina. A ver, Claudio, ¿nos podés aclarar un poquito para la audiencia esto que decís IUTSI? ¿Qué es? La UIC, sí. Bueno, a ver, decinos la sigla, qué significa y Esto lo firma la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Y lo comparte el Partido Socialista y Libertad de Venezuela. O sea que no solamente hace falta denunciarlo, sino también exigirle a los gobiernos que movilicen, porque si no, no hay defensa. Claudio, ¿y este sector qué peso tiene? ¿Dónde tiene agrupaciones? ¿Con qué peso dentro de sus... En América tiene partido en Chile, en Perú, en Argentina, por supuesto, la izquierda socialista es uno de los partidos. Tiene también en Colombia, en Venezuela, el Partido Socialista, que Maduro
ha encarcelado a varios de sus dirigentes y los ha matado. Mataron a 3 de los dirigentes del Partido Socialista de Liberación. ¿eh? Ujú, Son partidos de los trabajadores. Son gente muy pobre que se forman en partidos independientes de las burguesías de Maduro y de la burguesía de la oposición. ujú, Hay también socialismo core en Estados Unidos. ujú. Está a favor de las movilizaciones y que le exige a los que están en el Partido Socialismo Democrático, en el Partido Demócrata, que se vaya del Partido Demócrata y forme una fuerza independiente de la burguesía norteamericana, por ejemplo. Entonces, son pequeños partidos muy chicos y sus posibilidades de que crezcan y que tengan una participación seria depende de que las movilizaciones de los trabajadores aumenten. Y esas movilizaciones iban a aumentar posiblemente, no estoy seguro de nada, pero posiblemente a causa de que el imperialismo va a seguir y seguir apretando. Y va a seguir y seguir sometiendo a la gente a las peores condiciones de vida. Entonces no queda otra que luchar, Ujú. nada más. Quiero agregar una última cosa. Gracias, Claudio. Quiero Sí, agregar una dale. última cosa que acabo de ver. Me acaba de llegar por aviso. A ver, ahí va. Esto era hace 2 días, pero no me había enterado. Que es una alerta que da el gobierno estadounidense para que sus ciudadanos abandonen Venezuela. Es un aviso por medio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela para no viajar a Venezuela y para los ciudadanos estadounidenses evacuar el país. Esto ¿Podés? se hace siempre poco antes de que comience una acción militar. Hicieron lo mismo con Irán, justo antes de que empezaran los bombardeos israelíes a mitad de año. Así que bueno, no digo que esto no puede ser parte de un bluff de vuelta. Me quiero atajar con esto de que Trump es a veces difícil de predecir. Yo creo que el tipo, cuando se levanta, todavía no sabe lo que va a hacer en el día. Por ahí, él decide las cosas dependiendo del último, la última conversación y con cuál chupamedias habló por última vez, ahí decide lo que hacer. Pero Ujú. bueno, esto es el tipo de cosas que pasan cuando las cosas se ponen serias. Así que yo sigo diciendo que para mí es, a ver si puedo traducir esto. Eh, bueno, no importa. Esto es lo que pasa siempre justo antes de que comience una operación militar grande. Así que, bueno, yo dejo eso. Yo me tendría que desconectar en los próximos minutos. Bueno, te Ah, agradecemos mucho, Alan. ¿Alguien quiere hacer algún cierre? Y si no, no, lo no es dejamos. cierre, es una información para Alan. Sí. Alan, ¿podés pedirle que te manden los compañeros de la rueda? Yo mandé un documento sobre las Fuerzas Armadas, la cuestión política dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de la gente, lo que le pasa a la gente. Se lo Ujú. mandé a la rueda. Bueno, 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 después luego, Lili me lo reenviará. se lo hago llegar, Alan. Alan, ¿querés cerrar con algo? Y así ya te liberamos y vamos a Eh, pasar a tratar el intento de reforma educativa o proyecto, que no hay nada firme todavía, pero ya lo vamos a empezar a conversar. no, yo nada más cierro como siempre, agradeciendo el espacio, que siempre me han dejado a hablar y explayarme a piacere acá. Ujú. Y bueno, esperemos no tener novedades para los próximos días. Bueno, Ya, bueno. ya obligaría a otra entrevista. Bueno, es un gusto para nosotros recibirte acá. Veremos cómo se desarrolla todo esto, ¿m? Y Bien, cualquier bueno, cosa te volvemos a llamar.
Cuando de conflictos y guerra se trate. Esperemos que no haya motivos para eso. Así que Bueno, saludos a todos y buen fin de semana. bueno, un Chao, cariño chao, grande. Alan. Chao, gracias. Muy bien, Alan. Bueno, Muchas gracias. ¿les parece que empecemos a conversar un poquito sobre este intento de proyecto de reforma educativa? Sí, pero antes querría decir algo, ¿Cómo no, Clelia? porque cuando lo escucho a Claudio, tengo como un baño refrescante de optimismo y de esperanza en lo que pueden hacer los pueblos. Pero hemos visto movilizaciones de repudio por Gaza hasta el cansancio y movilizaciones enormes en casi todas las ciudades importantes del mundo y en pueblos también. Sin embargo, todavía están matando gente en Gaza. No sé, yo digamos que soy la contraria, veo una fuerza tan poderosa y tan impía, tan hecha sobre el cálculo del poder y nada más, que no, no se me ocurre de qué otra manera, además de movilizar civiles, hay para contrarrestar todo esto. No me doy cuenta. A mí me parece que hay un factor, digamos, a ver, por un lado están estas fuerzas tan oscuras y por el otro lado, bueno, el optimismo de ciertos grupos que se conforman, que luchan, como menciona Claudio. Pero en el medio está un montón de población que apoya a sus propios verdugos, que no tiene conciencia de clase y que, bueno, esa masa eh, es la que de alguna manera está definiendo cómo se expresan los otros dos polos, ¿no? Los que luchan, el imperialismo, los gobiernos de turno y demás. Pero esa masa tiene mucho peso, no es inocua. De hecho, acá, en Estados Unidos y en Israel, son las que le dieron el poder a la extrema derecha. Entonces, tal vez en algún momento, en muchas oportunidades hemos tratado de pensar por qué esto y qué pasa con esta masa que apoya a sus propios verdugos. Pero tiene importancia, Yo coincido, define coincido con Liliana, define la cuestión del poder, define en manos de quién queda el poder. coincido con vos, Liliana, totalmente, y creo que las cosas hay que ir marcándolas en el momento y la gente lo va dejando pasar hasta que llega un momento en que ya no se puede volver. Es como el maltratador y el maltratado. O sea, la persona que es víctima de maltrato tuvo muchas oportunidades para marcar, para defenderse, para dejar la situación y no lo hizo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está buscando es una relación de dependencia donde necesita depender de alguien y el precio es soportar el maltrato. Y de alguna manera la comunidad se maneja así también. Y los gobiernos también, no solamente la comunidad, porque permiten cosas que después, lo que dicen del huevo de la serpiente, lo dejan crecer y después ¿cómo haces? No sé si soy Sí, clara con lo que Marta, digo, claro, pero ¿sabés qué me hace pensar todo esto también? ¿Cuánta lucha hay? ¿Cuánta lucha hay en contra de la situación de género? Ni una menos. Toda esa lucha que hay. Y sin embargo, siguen mira, muriendo se mujeres. permitió que se diga cualquier cosa. Hay comunidades como la China donde a los viejos se los respeta, no se les pega. Donde las cosas valen de una determinada manera, donde no se puede insultar, donde no se puede tratar mal a la gente. Y acá está permitido, todo está permitido, entonces vas dejando que la cosa avance, después ¿cómo vas para atrás?
O sea, yo como docente, si yo le permito a mis alumnos que insulten, que hagan cualquier cosa, después cuando los quiero reprimir o que trabajen bien, no lo van a hacer. Yo tengo que estar enseñándoles el respeto por el otro todo el tiempo, el escuchar, el no reaccionar, no agredir. Todo eso hay que enseñarlo desde el vamos. Y si yo no doy el ejemplo, si yo maltrato a los chicos, entonces es todo un mal funcionamiento de la comunidad desde las bases y eso se traduce los que tienen poder aprovechan esa situación. Y los que quieren dominar buscan esas situaciones, o sea, el que elige a una persona para maltratarla, elige a una persona que sabe que es vulnerable. No va con cualquier persona. Y el que es vulnerable tiene miedo de enfrentar al que le ofreció cariño y después está mintiendo. Entonces hay toda una base emocional que hay que trabajar y justamente lo que menos se trabaja es eso. No hay trabajo con la comunidad, con los chicos, con los padres, es muy poco lo que se hace por apoyarlos emocionalmente. O sea, quizás yo me voy para este lado por mi profesión, ¿no? Pero yo creo que pasa por ahí. Pero Marta, ayer después entramos en el proyecto de reforma educativa. Ayer esta diputada, entre comillas, Lilia Lemoine, dijo que ahora tenían en el Congreso suficiente fuerza para hacerle bullying a los cucas. Digamos, es cosa de chicos de secundaria, pero aparte en el poder, está en el poder legislativo. El poder La pusieron a propósito. legislativo se ha convertido en perdón, el Congreso, voy a usar una palabra pero que no me cabe otra, se ha convertido en un puterío el Congreso. Realmente, Es que con esta gente y con las cosas que dicen y con las cosas que hacen, tienen un nivel tan bajo, que pero bueno, fueron puestas en el poder por la población, con el argumento y con la excusa que sea, pero las pusieron en el poder, no llegaron por un golpe militar, llegaron con Pero el me voto popular. permitís, Liliana, Bueno, justamente yo porque la creo que población busca eso la población. Bueno, O sea, pero acá ese hay tipo un de vínculo factor que que no tienen. estamos diciendo, Marta. Yo creo que hay deliberado engaño. También. Voy a usar una comparación. ¿Vieron que los que hacen magia logran que uno mire para un lado mientras pasan Claro, cosas en el otro lado? tal cual. Sí, sí, es así. Exactamente, Sí, la mirada se desvía. sí, sí. No es lo importante ahora, aunque muestra lo bajo de la integración del Congreso, que no puede ser más por el nivel zócalo de lo que está, pero no es lo importante. Mientras tanto, las cosas que van pasando y votando. Justamente, y con esto creo que se puede caer en la parte educativa. Voy a empezar por la contra, digamos. Ayer estaba escuchando la entrevista a una señora que es profesora del San Andrés y decía algo que es muy cierto y se logra mirar allí de manera equivocada, digamos. Ella decía, estamos usando proyectos educativos del siglo XVIII con niños del siglo XXI en plena era tecnológica. Caramba, es cierto. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y el horizonte de libertad, igualdad y fraternidad, entre paréntesis, nunca cumplido, por lo menos del todo, se crea la educación pública. Antes, educación sistemática se le daba a la nobleza y la iglesia la daba de manera confesional a los feligreses. Pero educar, lo que se dice educar, con la nueva perspectiva de la educación científica, recién aparece en el siglo XVIII. Y eso dio una perspectiva al mundo entero de educación para todo el mundo. Por eso se dice que la escuela es igualitaria. Pero esta señora lo usaba
como que estamos usando algo envejecido, perimido, que no se movió nunca, cosa que tampoco es cierta, porque la educación evolucionó en todos lados, de manera, de Claro. algunos lados más, en otros lados menos. Esta señora lo tomaba desde ese punto de vista y yo pensaba, caray, qué hábil, qué hábil. Efectivamente, claro, vos pensás siglo XVIII, qué sé yo, calzón corto y media de seda. ¿Qué era Hasta- profesora? ¿Profesora o maestra? Clelia, ¿profesora o maestra? No, Clelia. profesor. Porque a lo mejor no tiene la más pálida idea de las evoluciones de los planeamientos en la primaria, del trabajo No, que se hizo en primaria y en jardín. sabía muy bien de qué hablaba. Sabía muy bien de qué hablaba. Y es más, tocó otro tema que es real. La escuela ha homogeneizado. Dijo, bueno, pero eso ya pasó, hacía falta homogeneizar a fines del siglo XIX para crear una nación con gente venida de 1000 lados del mundo que había que hacer que se sintieran argentinos. Pero cada ser humano es único, indivisible, especial. La educación tiene que personalizarse. Efectivamente, la educación tiene que personalizarse, pero mientras tenemos escuelas rancho y lugares donde directamente ni llega la educación, en un lugar donde la ley de educación del 2006, que es una buena ley, no quedó dibujada en el papel y no se cumple, es ridículo decir eso. Efectivamente, yo creo que ella apuntaba, y en mi cabeza yo apuntaba a otra diversidad. Efectivamente, los niños del San Andrés son diversos, son distintos a los demás. Es más, ellos también le dan una cierta homogeneización porque están criando a la futura clase empresaria. Porque todos tenemos algo de único, algo de grupal y algo de universal. Yo no creo que esta señora se engañara acerca del grupo que están educando ellos. Pero, insisto una vez más, como el pececito que busca el engaño, busca el gusano y se traga el anzuelo. Bueno, Clelia, en educación, yo esto de más de 30 años lo he vivido montones de veces. Te disfrazan con discursos de izquierda cuando quieren pasar reformas de derecha que fundamentalmente tienen que ver con recorte de dinero. Claro, Ujú. claro. Sí, pero la financiación sola no explica la educación, ¿eh? Sí. Y me estaba acordando de un programa que tuvimos, no en La Rueda, sino en otro programa del especial, que tuvimos a una, yo la escuchaba muy mal, lamentablemente, a una expositora que es médica neonatóloga. Entonces yo le hablaba de la financiación y ella me decía, no es la financiación, es el cambio de actitud. Esta persona trabajaba por el parto respetado Sí. e iba de hospital en hospital tratando de conformar la mentalidad de las parteras y de los médicos parteros para que a las parturientas se las respete en un momento tan especial y el parto sea algo no que tenga la violencia que suele tener. Bastante violencia biológica hay para que encima te maltraten, que es lo que suele suceder en el momento del parto. Y ella me decía, no hace falta un centavo para esto, hace falta cambiar la mentalidad. Claro, la mentalidad también viene formada en un paquete de poder, aprecio, desprecio, situación de la mujer en la sociedad y otras cosas. El paquete trae también, si yo tengo el poder en la mano, puedo maltratarte. Pero a veces no es solo la financiación, y esto también lo decía un expositor ayer, no es solo una cuestión de financiación. Claro. No es económico solamente. Sí. No, Bueno,
Es el poder, es verdad eso, el poder y uno es como un docente, puede ser un docente que es déspota con sus alumnos o puede ser un docente que realmente ama a sus alumnos. Y con los médicos pasa lo mismo y con todos los funcionarios. Está el que trabaja porque realmente le gusta lo que hace y está el que está buscando un lugar nada más, un lugar para poder tener poder. Eso Claro, es pero así, lamentable. maestros y médicos, Marta, que trabajan directamente con gente, no con papeles o bolsas de papas, Claro. directamente con personas, tienen una responsabilidad especial, mucho más grande, me parece. Claro, claro que sí, claro, yo no digo que está bien lo que vos decís, pero Uno también lamentablemente no hay viene, un trabajo de selección del personal docente o médico donde se tengan en cuenta variables personales de los profesionales. O sea, eso no se evalúa, se debería evaluar, yo no sé, pero aparte es como todo, hay cuestiones que tienen que ver con la política, hay cuestiones que tienen que ver con la economía y hay cuestiones que tienen que ver con lo personal y cómo se toma la institución, donde se pasa a proyectar en la institución algo familiar, ¿entendés? Y no se toma al trabajo como un trabajo, sino como un lugar para donde desarrollar o desplegar una cuestión emocional personal. No sé si me entendés lo que digo, pero que sí, eso no está claro que tenido sí en que te cuenta, no entiendo. se tiene en cuenta, no se evalúa eso. Entonces está Habría el que profesional que evaluarlo. Lo que trabaja, pasa es que viene envuelto de otras cosas. Por ejemplo, la claro. evaluación periódica de los docentes viene envuelta en muchas cosas negativas, pero yo creo que debería existir, incluso para ayudar al docente. Porque, Claro, claro, no evaluación crítica, sino una evaluación donde hubiera sostén, donde hubiera acompañamiento, claro, ese tipo de cosas que en algunos lugares se da. Hay colegios donde vos tenés una directora que funciona así, pero hay colegios donde no, ¿entendés? Y en los hospitales pasa lo mismo. Hay un director del centro de salud, el otro día me decían que estuvo 5 años, que estaban esperando que se fuera porque maltrataba a todo el mundo. Y ahora hay otro que es distinto. Entonces, esas cosas son importantes y a veces no se tienen en cuenta o se pasan por alto o es muy difícil identificarlas. Bueno, Como también cómo implementa los recursos un profesional. Yo trabajé en un centro de salud donde me pagaban a mí, yo estaba sola haciéndome cargo y yo hice arreglos con la Kennedy, me mandaron pasantes, armé grupos, llegamos a atender 80 pacientes. Y las personas que venían eran alumnos que se recibían de psicólogos y que hacían una pasantía. Y podíamos trabajar y aprendieron un montón y la comunidad recibía un trabajo importante. Y eso se puede hacer, pero lo que pasa es que no todos tienen interés en aprender trabajando, no todos tienen interés en la comunidad, o sea, hay cuestiones personales y también lo político, porque también la comunidad, la municipalidad pueda validar eso o no. Ahora desapareció todo, ya no le dan el mismo valor. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se maneja la gente. bueno, pensar para, hay que escuchar a la gente, al de ¿les, abajo hay que les escucharlo. parece que introduzcamos un poquito este proyecto de ley de educación Sí, para cómo no. ahí, Claudio, ¿querés comentar algo así? Empiezo a comentar un poco el proyecto nuevo de ley de educación que viene de la mano de la reforma laboral, de la reforma previsional, de la reforma impositiva, es todo un Claro, paquete. hace juego con todo. Hace juego con todo. Liliana, lo que En los estábamos capítulos, justamente comentando viene con muy lindas palabras. Es un proyecto de libertad educativa y libertad de enseñanza. sí, Una A palabra ver, hermosa. Claudio, en los libros, en los capítulos se encabezan algunas frases. Y yo quiero encabezar con esta frase. No le des un pescado, sino enséñale a pescar. Claro. Y luego él pescará todos los pescados para ti y tú le pagarás como salario con un pescado.
Es el sentido de la educación en el capitalismo. Por Claro. favor. Cada cual le da el significado que le parece mejor. Bueno, les cuento un poquito, después Clelia también, ella colaboró para preparar sobre este proyecto de libertad educativa, ya ahí empezamos a envolver con palabras lindas, que bueno, hay que ver qué significa libertad. Ayer, en el día de ayer, hubo un panel que estuvo organizado por la Universidad de San Martín. Y bueno, a mí me pareció interesante porque bueno, se fueron recortando ciertas cuestiones de esto que en realidad es un trascendido, ¿no? Todavía no hay nada en firme, pero sabemos que, bueno, desde Macri, la extrema derecha ahora tiran cosas como para después a ver qué queda y cómo lo imponen. ¿M? Eh, pero bueno, en principio yo tomo unas palabras de Alberto Sileoni que dijo que cada ley tiene detrás un proyecto de país. Y bueno, es así. La ley educativa, la política educativa representa la política que tiene cada sector dentro de un país. Lo que él hablaba es que es un proyecto que intenta cada vez fragmentar más, ¿no? Ya venimos de una fragmentación antes del año 80, las escuelas eran todas nacionales, luego en el año 80 se comenzaron a transferir en un proceso que terminó en los 90 a las provincias y a las municipalidades. Bueno, esto sería la superfragmentación. Intenta debilitar también el poder sindical y él decía que hay que entender la palabra libertad como igual a abandono por parte del Estado. Lo que el significado acá es abandono por parte del Estado. Plantea cuestiones como consejos de padres que pueden llegar a designar a un docente o a remover un director. El tema de que se elijan tanto por escuela, tanto el calendario escolar, como que haya concursos para escuela, como que haya libertad para la elección de los contenidos. Él abre las puertas al homeschooling. El homeschooling, esto para la audiencia, ya existe acá en la Argentina. Yo recuerdo que en el Normal 10 antes del año 2015, tenía alumnas, estudiantes de magisterio, no maestras recibidas todavía, que trabajaban para empresas internacionales que hacían homeschooling. Es decir, estas empresas tenían la capacidad de otorgar un título de primaria, por ejemplo. Y eran chicos de Florida de mucho poder adquisitivo, que o algunos, bueno, personal de las embajadas que se desplazan, vieron que hay gente que se desplaza, entonces para que los chicos no pierdan el año escolar, hacían homeschooling, enseñanza en casa. Fíjense el grado de desinjerencia del Estado. Es una entidad privada que otorga un título con maestras que no eran maestras, no tenían el título, que estaban enseñándoles en la casa a esos chicos de manera particular. Bueno, otro de los temas que plantea, quieren derogar la ley nacional del año 2006, o sea, como proyecto para imponer una nueva ley hay que derogar la anterior, y que los subsidios vayan a las familias. Otra cuestión muy importante que ya la hemos conversado acá es declarar a la educación como servicio esencial, lo cual estaría impedido el derecho de huelga, ¿no? Está este tema de reevaluar, poner títulos, perdón, poner evaluaciones, por ejemplo, al final de la secundaria y reevaluar a los docentes en diferentes momentos. De hecho, en Brasil lo hay. Brasil, cuando los chicos terminan, salen con su título, pero si ellos quieren, pueden hacer un examen
que se llama ENEM, que es otra evaluación sobre el secundario, que le da un determinado puntaje que le abre la puerta a entrar en determinadas universidades, ¿no? La evaluación después de que vos terminaste tu nivel y te acreditan, que es el Estado el que te acredita como que vos ya finalizaste ese nivel. Bueno, está también la idea esta de evaluar permanentemente a los docentes. Ligar la evaluación al salario. O sea, de acuerdo a lo que el docente saque como puntaje, eso es lo que va a cobrar. Por eso digo, siempre que pensás en educación y en salud, pensá en plata y la vas a acertar. Había otro de los participantes, decía que es algo poco viable de implementar. Hay que ver qué se implementa después. Pero que aquí confluiría el ideario, yo no, la palabra libertario es de los anarquistas, pero bueno, estos le robaron la palabra, que confluiría el ideario libertario sumado al principio de subsidiariedad, que es que el Estado se retire cada vez más del sistema educativo. También planteaban que en realidad esto es una lucha ideológica, desde el punto de vista de la extrema derecha, es una trinchera más en donde el gobierno quiere dar la batalla cultural. De hecho, la vienen dando desde antes que ganaran las elecciones. Y uno de los terrenos que ellos siempre dijeron que habían perdido la batalla cultural es en el terreno educativo y en el terreno de los derechos humanos, que habían ganado con los 30.000 desaparecidos, con la guerra civil en España, pero que la izquierda estaba trincherada en determinados sectores. Y estos sectores para ellos son la universidad, la educación y la defensa de los derechos humanos. A ver qué más dijeron. Otro sector que plantean, bueno, se propone ampliar los derechos para la familia y la educación híbrida, que la educación híbrida es una mezcla entre presencial y a distancia. Plantea la competencia entre las escuelas eh, y otorgar financiamiento igual a las escuelas públicas y a las privadas, o sea, aumentar los subsidios para las privadas. Mira, Lili, Espera, esto no tiene en cuenta la necesidad del ¿me niño. dejás que termino? Porque si no me pierdo con esto. Perdón, Eh, perdón. Bueno, la posibilidad de que haya consejos de padres que tengan la capacidad de despedir o de contratar a docentes. Y, a ver, si más o menos, yo quisiera, a ver, también estuvo Damián Messler, que recién se disculpó porque no puede participar, está trabajando en la escuela, él es director de una escuela secundaria. Y planteaba que esto rompería la carrera docente directamente, ¿no? Claro. Y que los directores estarían bajo las directivas de las empresas o de los consejos de padres. Esperen un ¿Y qué es poquito, lo que rompería la carrera docente? esperen un poquito que me están llamando y tengo que cortar porque si no, no, espera. Eh, Eh, él lo que planteaba era lo siguiente, después se lo podemos preguntar más en otra oportunidad que pueda él participar. La cuestión del régimen académico, de la ruptura de la carrera docente y de que los directores quedarían bajo las directivas de las empresas o de los consejos de padres. Bueno, Claro, creo que porque el más o menos, proyecto perdón, le da Celia, muchísima importancia al trabajo posterior. ¿me permitís terminar Sí, para sí, cerrar y ya le cedo la palabra porque si no sí. me pierdo? A mí me parece, digamos, con todas estas cosas que son como una introducción de lo que está pululando de este supuesto proyecto, es primero darle poder a la familia.
Y lo que tenemos que recordar es que la familia es una institución regresiva, no progresiva. Es una institución que fundamentalmente ha tenido como función reproducir al sistema dominante en general. Entonces, la escuela siempre ha tenido que ir a la cabeza de lo que son las familias, en el sentido de ser progresista, de plantear posturas más progresistas que salgan de la cosa endogámica a, a cuestiones más universales, de derechos, ¿m? De conocimiento científico. Entonces, primero, hay que desmistificar eso. Yo conocí a un psiquiatra brasilero, José Ángelo Gallarza, que decía, ¿para qué idealizar a las familias brasileras? El 50% de las madres le pegan a los hijos y el 50% de los padres son borrachos y los abandonan. A ver, la institución familiar tiene cuestiones regresivas. La educación siempre presentó, por lo menos en sus orígenes, en los 60, en los 70, como algo unificador y que te saca del ambiente familiar y que te lleva al pensamiento científico. Por un lado eso. Por el otro lado, para mí es un nuevo nicho de negocios. El negocio del homeschooling y el negocio de la escuela híbrida, parte presencial y parte a distancia. Se abre para ciertos capitales un nuevo nicho de negocio, como en los 90 se abrió un nuevo nicho de negocios con las prepagas que hoy pululan por todos lados y con los posgrados ¿Puedo que hoy... decir algo? Sí, ¿me dejas terminar? Así de cedo la Sí, palabra. sí, termina, termina. No, es interesante lo que estás diciendo. Pues Eh, está bien. los posgrados que pululan por todos lados. Eh, entonces, y otra cosa que no se dijo en el... sí, esto ya está, para mí ya está. Pero otra cosa, ayer no se dijo, yo a este gobierno no le doy autoridad para modificar nada. Es decir, ayer no se planteó no a cualquier tipo de reforma porque viene por parte de un gobierno fascista. Ellos te tiran y vos no podés entrar en el debate que ellos te tiran. Cualquier reforma educativa tiene que ser realizada por los docentes, y cuando digo docentes que están en la trinchera, que están en las escuelas, no por los Bueno, burócratas que de están en acuerdo. los ministerios de educación. Entonces, en principio, lo que ayer no se planteó es estar en contra de cualquier modificación a la ley del año 2006 por parte de este gobierno. Para mí, ese es el eje en este momento. Estos tipos no pueden tocar una palabra de la ley del año 2006. Nos quieren llevar Totalmente de a meternos en un debate que no es un debate que lo tienen que hacer ellos, es un debate que lo tienen que hacer los docentes en otras oportunidades, cuando haya un gobierno que lo favorezca o cuando haya suficiente gente autoconvocada como para poder nosotros crear nuestra propia ley. Eso es lo que ayer no se planteó y que a mí me parece que habría que agregar. Bueno, gracias chica por la sí, sí, paciencia. Le sí, cedo sí. la palabra. Pierdo, si me corto después. Estoy de acuerdo. No, está bien, está bien. Estoy de acuerdo con vos totalmente. No están en condiciones de reformar nada si no son idóneos. Ujú. ¿Me se escucha lo que digo o no? Sí, te escuchamos. Sí, Hola. sí, se escucha. Bueno, yo empezaría por la palabra batalla cultural, la palabra batalla cultural, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando? Si cuando uno hace una reforma educativa, lo primero que hay que tener en cuenta son las necesidades del niño. Y acá lo que menos tienen en cuenta son las necesidades del niño. No se preguntan qué es lo que los chicos necesitan. La familia es importante, pero no es el fundamental ni es lo único. Cuando uno incluye a la familia, la incluye desde las necesidades del niño. Cuando uno incluye el sistema educativo, desde las necesidades del niño. Yo no veo que se tengan en cuenta. Se están teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, las necesidades, un montón de necesidades, pero menos las del chico. No escuché nada en todo lo que se dice o lo que veo que se tenga en cuenta eso. Por eso tienen que ser idóneos los que modifiquen
la reforma educativa, tienen que ser docentes con mucha experiencia, como dice Lili, no cualquiera. Pero como siempre, Entonces, a yo, las raíces, como siempre. Como ¿cómo? decís, hay que atender a las necesidades del niño y de la comunidad. Fíjense qué notable que en este proyecto se habla de la Bueno, familia y no de la comunidad, ni se la nombra. bueno, pero porque, escúchame, Clelia, el objetivo justamente es desempoderar a la comunidad. O sea, cuando están hablando de ellos, del núcleo reducido, de las familias reducidas, los que van a hacer lo que ellos quieren desempoderar a la comunidad. Porque Y en cuanto a la justamente todo comunidad, el trabajo que se hace en educación ha hecho que la comunidad participe. Y bueno, ahora quieren hacer lo contrario. Por eso es una batalla, porque es una guerra. No es al servicio de, es en contra de. Yo claro, lo interpreto así, no sé, pero es en contra de. ¿Vos vas a enseñar con una batalla? ¿Yo voy a batallar con mis alumnos? No, yo los voy a tratar de ayudar, voy a tratar de entenderlos, ver qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan. Acá están hablando de batalla, es una guerra. ¿Contra quién es la guerra? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Contra quién van a batallar? ¿Qué es la batalla cultural? Empecemos por definir eso. ¿Contra quién están batallando? contra Contra las la gente que se informó, instituciones, contra la gente que sabe de medicina, que sabe de educación, que sabe de psicología, que sabe de un montón de cosas. ¿Contra ellos están batallando? parece que El sí. cambio climático no existe. Están batallando contra el clima, contra todo. Es una guerra. Es una guerra. Bueno, Marta, creo Por eso que Lili tiene razón. poniendo el dedo en muchas cosas importantes. Fíjense que recién estaba por decir que más allá de la comunidad, la formación de los alumnos está enganchada, digamos, según este proyecto, con las necesidades empresarias. Claro, el chico es lo que menos importa. Es lo Yo, y te digo, las clases altas, el chico es lo que menos les importa, ¿eh? Si vos trabajaste con gente que tiene mucho dinero, vas a ver que lo que menos les importa es el hijo. bueno, no sé si es así. Y esto de enseñar, Es la como mayoría. Liliana planteó, en presencia o en ausencia y a distancia, que resulta también ser un problema de negocios y empresas, la educación a distancia, también está enganchada con esto de la libertad educativa. Podés educar a tus hijos como quieras. Ha sucedido Pero ya sí, precedentes de gente que no ha mandado a los chicos a la escuela. Es más, hubo un momento en que era mucho más bien, entre comillas, formarlos con institutrices en casa y no en una educación pública, en una escuela con los demás. Pero el ¿y por Estado qué? ¿Por qué? garantizaba de todas maneras, si ese chico quería entrar a la universidad, tenía o pasar al secundario en cada fin de ciclo, en cada fin de año, el que evaluaba era el Estado. Yo misma puedo decir, Claro. que llevé matemáticas yendo a una escuela privada, quien me evaluó fue el normal número 1, con profesores estatales. El Estado garantiza o garantizaba al menos en este proyecto, una base común de educación que instrumente al chico para manejarse en la vida y que los contenidos también no sean barbaridades como alguna vez hemos escuchado de gente que se les ocurre dar, qué sé yo. Recuerdo a una docente de Australia que decía que era mejor enseñar a leer con emociones fuertes, que esas no se olvidan nunca. Entonces, si vos a un chico le enseñabas sangre, crimen, herida y cuchillo, esas palabras con las imágenes correspondientes no se las iba a olvidar y iba a aprender más rápido. Puede haber gente que se le ocurran cosas. Bueno,
Para algo Bueno, pero tenemos para que eso está el ir. Estado. ¿Cómo? Sí, Que para eso está recuerden, el Estado, para eso está es el lo que Ministerio de Educación, para controlar que hagan esos desastres. con esto de la libertad absoluta, propendemos, como decía Liliana recién, a la fragmentación y al caos, porque en la realidad eso se verificará si es que este proyecto pasa, que yo no creo que vaya a pasar, en escuelas pagas y en escuelas para pobres. Ese es el fondo de la cuestión. El que paga que se eduque y el que no paga que se embrome. Eso. Fíjense que este es un modelo de un gobierno de derecha conservador, pero no tiene nada que ver con el modelo conservador liberal que nos dio la ley 1420. El modelo conservador de fines del siglo XIX, que entre contradicciones extendió la educación pública y garantizó que el Estado se asegurara de que su población iba a estar alfabetizada, iba a manejar los rudimentos de la matemática, fue progresista entre las contradicciones que gobernó. Esto benefició a la población, benefició al país que durante mucho tiempo estuvo a la cabeza de la educación en la América Latina, tanto en la educación primaria, la secundaria y la universidad. Formábamos buenos profesionales y la escuela primaria argentina fue un modelo. Sin embargo, este proyecto se basa, con grandes críticas en todo sentido, la hacen y en este también, a cómo manejaron los gobiernos anteriores, léase kirchnerismo, a la educación. ¿Por qué? Dijeron, bueno, ¿cómo dieron los resultados de las pruebas PISA? Esas son pruebas internacionales, muy discutidas, muy discutidas, porque al ser internacionales toman muy poco en cuenta las diferencias locales, digamos. La Argentina salió muy mal. Ven que nunca se hizo nada, ven qué barbaridad, ven qué mal anda la educación en el país, hay que Salió cambiar. muy mal. Si la Argentina salen gente que sabe un montón, vienen a estudiar de otros Por países supuesto acá. que sí, Eso es una estoy mentira. hablando Lo de que la están diciendo. publicidad. Claro que hay gente que Ah, tenemos y en las excelentes. escuelas primarias se trabaja bien, no se trabaja mal. Bueno, Hola. hay de todo. Pero en general se trabaja bien. Y el mejor nivel Se es trabaja bien. Mira, yo voy a leer poesías a las escuelas estatales y tenés que ver el nivel de los chicos. Yo la verdad que me quedo sorprendida, porque yo no pensé que se trabajaba tan bien. Está bien que este partido de San Isidro, parte de San Martín, pero la respuesta es esa. Yo voy a leer, vamos a leer poesías. Ah, Hola. Ay, sí. Un momentito. No sé si estoy hablando. Liliana, de que se le da privilegio a la familia, en realidad en este proyecto la familia es el eje tomada como unidad de la sociedad y no cualquier familia, sino padres, madre e hijos. No, no, no es un concepto amplio de familia, con sus tics, como decía una disertante ayer, decía, cada familia tiene sus tics, sus prejuicios, sus problemas. Si no se sale... Clelia, una pregunta. Una pregunta, Clelia. Estos casos que tengo yo de pacientes que tienen la madre, el padre, los hermanos separados, ¿cuál es la familia? Por eso... ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la familia? Sí, en la época del proceso, también en los libros de educación democrática, no, educación democrática es una palabra que se usó en el peronismo, de educación cívica, decía que la familia es nuclear, padre, madre e hijos. No era ni la familia ampliada, ni la familia separada, ni la familia ensamblada, ¿Cómo haces? ni la familia ¿Pero adoptada. cómo haces? Ah,
¿Cómo haces? ¿Cómo haces una mamá que tiene los hijos de un padre y de otro y que manda al colegio? ¿Qué padre viene para qué hijo? Es una locura. Sí, además es una de las maneras también, apenas se nombre al ESI, porque como hay libertad para todo, mira, el otro día escuchaba a un médico indignado y decía, la vacunación salvó tantas vidas a medida que aumentaron las posibilidades de conjurar epidemias. La población de niños pudo mantenerse viva en un promedio mucho más alto. Y este señor decía, era un médico antiguo, un señor viejo. Bueno, cuando yo era chica venía el médico a la escuela y nos vacunaba a todos. Y para anotar a los chicos tenías que ir con el certificado de vacunación. Hoy en día eso es libre también. Se vacuna el que quiere y el que no quiere no se vacuna. ¿Sabés por qué se hace eso? Cuando venga una epidemia y necesites la vacuna, la vas a tener que pagar, porque el Estado no la va a brindar. Lo que están haciendo es hacerse de los laboratorios que tengan que hacer la vacuna gratuita. Después te la van a vender. Eso va a pasar. Sí, puede ¿Se ser. escucha? Sí, no me extrañaría para nada, porque todo tiende para eso. La escuela Ese es el objetivo. quizá no lo lograra, pero daba o pretendía dar, o era el objetivo en una sociedad tan desigual como la que vivimos, pero la escuela era el único lugar donde se podía decir los chicos son todos iguales. La escuela igualaba. Si ahora fragmentamos según este proyecto, en educación a distancia, educación privada en la casa, injerencia de la familia, insisto, guarda que no se dice comunidad, se dice familia, hasta en el nombramiento de docentes, y entre paréntesis pongo, con lo que costó. ¿Cuántas luchas hubo para la inamovilidad docente? Para echar un docente de una escuela estatal hay que hacerle un sumario, no se echa así como así un docente. Claro. Bueno, Claro. sí, según este proyecto, si los padres no les gusta, lo pueden echar. Puede tener injerencia desde el calendario escolar hasta el nombramiento o expulsión de docentes. Eso va a fragmentar aún más una sociedad de por sí fragmentada. El ideal de igualdad, está bien, señora del San Andrés, es del siglo XVIII, pero cada vez parece que nos alejamos más, y con este proyecto educativo aún más todavía. Cualquiera decide cualquier cosa, cualquiera opina de cualquier cosa, cualquiera está en cualquier cargo y ahí tenés una diputada que dice lo que dijo. O sea, es un desastre. Yo la verdad que es una locura. Realmente es ir en contra de toda la organización del ser humano, porque uno se organiza para funcionar mejor, donde hay criterios, donde hay... todos tenemos derecho a opinar, pero tiene que haber un criterio científico, un criterio de saber qué es lo que te permite tener un cierto orden. O sea, el orden es necesario, el aparato psíquico necesita un orden. No una represión, sino un orden que le permita funcionar, porque el desorden es la locura. Solamente se puede desordenar en el arte, que se desordena pero se vuelve a ordenar para poder producir. Si no, estamos ante la locura. La locura es el desorden total donde la ley no existe. Yo lo que veo es que vamos camino a la locura, no sé. Eso es lo que estoy viendo. Vamos camino. No sé, Lili, qué pensás vos, pero yo veo que vamos camino a la locura. Yo pienso que ya estamos cerca de la hora. Estamos adentro. Una cosita más quiero decir. Sí, Teníamos como ideal en la ley del 2006 una escuela inclusiva. Esto sáquenselo de la cabeza porque se pierde. Y el proyecto ni menciona la educación especial, que claro, ha sido un aspecto importantísimo del sistema educativo vigente. Debo decir que este proyecto ha sido elaborado por Torrendel
que es ministro, y Roca, el de Techín. Ah, no Sí, sabía. son dos Qué personas bueno. funcionarias. Y una de las informaciones que tengo es artículo por artículo. Por ejemplo, entra de nuevo la religión en las escuelas, en contrahorario. Pero bueno, ¿por qué en las escuelas? Si justamente a fines del siglo XIX se logró la separación de iglesia y Estado. El Estado es el que controla nacimientos, casamientos, muertes. Y la religión se deja para el ámbito privado, justamente. No, ahora entraría a las escuelas también. El beneficio a las privadas, ya lo nombró Liliana también. La verdad es que se tiende a la desescolarización, buscando, lo pongo entre comillas, dado que hemos fracasado de tal forma con el sistema educativo actual, buscar alternativas. Las alternativas son el cambio, la otra cosa, lo diferente, que hemos mencionado entre Liliana y yo unas cuantas cosas. Bueno, gracias, Clelia. Entonces, a ver, en resumen, acá hay intereses de empresas, intereses de la iglesia atrás de esta ley e intereses ideológicos también. Sí, y Milei lo dijo clarito, porque dijo en cuanto a la educación, ajustense el cinturón. Sacó una vieja frase de Alzogaray. Ajustarse el cinturón, dijo, va a haber que ajustarse el cinturón en esta batalla cultural. Fue bien claro, no mintió, como él dice, yo no miento, y esto es lo que va a pasar. Va a haber más segregación y más desigualdad educativa de la que ya existe bastante. No se va a solucionar, se va a profundizar. Si es que este proyecto, mi esperanza es que este proyecto no pase. Las escuelas durante todos estos años, sobre todo de la pandemia hasta la actualidad, mucho tiempo atrás también, han sido el último baluarte de contención que tienen los chicos, que están totalmente a la buena de Dios desprotegidos, porque las familias están precarizadas buscando qué comer y muchas otras temas más que giran alrededor de la familia. Y la escuela es el último lugar de protección que tienen los chicos, de contención que tienen los chicos. Claro, Se desarma ese último lugar de contención, bueno, veremos qué es lo que nos queda. sí. Eh, Ayer escuché también, no lo mencioné para nada acá, al ministro de Educación de Córdoba, que se lució con un proyecto magnífico, según decía él, que tienen. Se hizo una experiencia en 400 escuelas, se agregaron docentes, en los primeros grados se pone como, me pareció una idea excelente, como en los jardines de infantes, al docente y a otro docente más que ayude a los chicos, y según decían, han tenido un gran éxito. Pero el periodista que lo entrevistaba, y esta cifra me espantó, le preguntó, pero doctor, ¿cómo hacen si en Córdoba, fíjense Córdoba, provincia riquísima, tenemos un 57% de pobreza? Y en medio de ese 57% de pobreza, 17% son indigentes. ¿Cómo hacemos con esos chicos? Bueno, en este momento el ministro se quedó un poco sin palabras y dijo, bueno, de a poco lo que se pueda, la escuela no puede. Claro, la escuela contribuye, pero realmente no puede con el problema social. A mí me ha tocado, y con esto le doy la palabra a Claudio y a Luisa y a Marta para el cierre, me ha tocado dar de comer a los chicos, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de 20, 30 años atrás, de ponerlos en fila, sacarle los piojos, de hacer denuncias cuando hay casos de abuso, y eso falta. ¿Cómo van a Claro. cuidarnos los chicos? ¿Quién lo va a hacer? Si en la casa, si lo hacemos en la escuela, es porque en la casa no lo hacen. Esas son las Claro.
familias. Esas son las familias. ¿Qué me vienen con el cuento de la familia? Idealizar la familia. Bueno, a ver, Luisa. No, yo simplemente digo que hoy cobraron los maestros. Los Ah, maestros cobraron 700.000 pesos si tienen antigüedad, ¿no? Y si recién se inician, cobrarán 500.000 pesos, ¿eh? Para pagar un alquiler, para darle de comer a su familia, para hacer capacitación, para viajar a las escuelas. Nada. ¿Qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los maestros? ¿Qué estamos haciendo? Está bien, yo coincido con Claudia, hay que estar en la calle, hay que luchar, hay que gestionar, pero muchas veces también coincido con la frustración como sociedad, como obreros, como ciudadanos, como jefes de familia. Estamos mal, gente. Estamos mal y buscamos culpas y buscamos culpas, cuando en realidad, sinceramente, hay un poder que no les importa nada, que nos está matando, que a ver, se olvidó de que votamos y que nos están representando, a ver. Y me preocupa mucho esa parte de la sociedad que, como dice Lili, avala esto, avala esta forma de gobernar necia, ciega. Eso, Lili, nada más, la verdad. ¿Qué más bueno, querés? gracias. Marta y Claudio. Y yo tengo una pregunta, y es si lo que van a ocuparse va a ser la familia y a los maestros los van a poder sacar los padres. ¿Qué va a pasar con el abuso sexual infantil? ¿Qué maestro puede denunciar? ¿Y qué familia se va a ocupar de eso si la familia es la responsable y el maestro depende de que los padres lo sostengan o no? Entonces yo digo, en una reforma educativa con tantas cosas, ¿qué es lo que está haciendo pasar desapercibido? ¿No? O sea, nos cuestionamos un montón de cosas y por ahí hay algo que está pasando desapercibido y es lo más importante. ¿Qué están queriendo permitir? Lo dejo ahí. Bueno, gracias, Marta. Claudio. Claudio tiene micrófono cerrado. Y, la, Ahí está. y no me ven. Ah, Bueno, hay unas cuestiones acá que están reformando. La cuestión de la relación laboral, la cuestión de impuestos. La otra cuestión es previsional y educativa. Entonces, hay todo un paquete que se va a discutir el año que viene, que se va a tratar en el Congreso, y que la única manera de enfrentar todo eso es uniendo las luchas. Yo estoy de acuerdo en hacer un llamado a que las luchas se coordinen entre todos los sectores, y hay un organismo que está luchando, que es el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, donde también participan sindicatos docentes, también participan secciones de otros sindicatos, como el ferroviario, la seccional oeste, también participa el secretario general y la dirección del sindicato del neumático, también participan delegados de la línea 148, o sea que hay que fortalecer los organismos que nos permitan enfrentar la política de este gobierno. Esa es la cuestión. Y sí, es terrible lo que están haciendo, lo que pretenden también hacer, lo que están haciendo y lo que pretenden profundizar en el país contra todos nosotros, los trabajadores, los hijos de los trabajadores, a los trabajadores jubilados y a todos los oprimidos en este país. Por eso no queda otra cosa que
luchar y organizarnos y aprender, estudiar. No solamente se estudian en los colegios, se estudia en la calle y se estudia en las bibliotecas populares. Está la biblioteca Martedí, que es una biblioteca que queda en la calle Perón y Montevideo, por ejemplo, que es la que conozco. Hay tenemos que aprender, por ejemplo, los partidos políticos de izquierda dan cursos y dan escuelas para aprender a luchar y aprender por qué se lucha. Y reivindico el trabajo de todas las escuelas, de los docentes que siempre han luchado. ADEMIS es un sindicato que también está en el plenario nacional del sindicalismo combativo y también luchan. Yo estuve ayer en la asunción de la nueva dirección de ADEMIS. Y ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Perdón, antes de ayer. Y nosotros, yo estuve ahí y aplaudí la nueva dirección que se hizo en forma democrática. Y están preparando las nuevas luchas y están preparando justamente enfrentar y llamar a enfrentar a todas las transformaciones que hace el gobierno para más oprimirnos y sojuzgarnos. Nada más. Bueno, gracias, Claudio. Si los ves, comentale que hagan algo con el tema de OSBA. El otro día estuve en el Méndez, en el sanatorio municipal, sucio, filas largas para sacar turno, para hacer un estudio, te hacen ir en presencia 2 días en la semana a sacar turno. Eso también es parte de la lucha, lo que vivimos los docentes y los jubilados día a día. Y vuelvo a reiterar, los sindicatos todos no intervienen en la cuestión de las obras sociales y tiene que ser frente fundamental de sus reclamos. Los, los sindicatos burocráticos ven la obra social como un lugar donde puedan enriquecerse. Sí, ya lo sabemos, Los pero dirigentes ningún sindicato interviene en la problemática de las obras sociales, si no, no hubiéramos llegado a donde llegamos, con tanta falta de... ¿Quién los vota? Bueno, eso queda para el próximo programa, que vamos a tratar el tema de salud. Pregunta, pregunta, ¿quién los vota? Próximo programa que vamos a tratar el tema de salud. Muy bien. Bueno, agradecemos entonces a Alan Chokler que nos ha acompañado para orientar con el tema de Venezuela y la flota norteamericana en el Caribe, en el Mar Caribe. Agradecemos al equipo, a Clelia, que ha participado tanto y preparado también el tema de educación. Bueno, a Claudio también, a Marta, a Luisa, por supuesto, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Y recordamos el canal de YouTube, que es La Rueda-medio W4C, para que por favor se suscriban, que es apretar el dedito donde dice suscribirse. Será hasta un próximo programa.